Bueno, hola a todos, mi nombre es Karen Juliana Gómez Cipia y hoy les hablaremos sobre los orígenes de los planes corporales en los metazoos y la evolución de las formas larvales. Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Andrés Moya Aguirre. Buenas noches, mi nombre es Joan Steven Sanabria. Buenas, mi nombre es Judy Leguizamón. A continuación, haremos la presentación. Compartiremos la presentación. Bueno, esta sería como el tema central, que son los orígenes de los otros planes corporales de los metazoos y la evolución de las formas larvales, tanto de adultos como de larvas. Bueno, ¿en qué consiste esto? Este es un artículo que analiza cómo surgieron las formas larvales en los animales, su importancia y su evolución. Normalmente se estudian solo formas adultas, pero las larvas también tienen sus propios planes corporales y funcionalidad. Bueno, este autor plantea dos ideas. Una dice que los primeros animales fueron larvas y la otra que las larvas aparecieron después de los adultos. A partir de estudios genéticos y de fósiles se concluyó que las larvas evolucionaron de una forma independiente. Entonces, en resumen, las larvas han sido parte clave de la historia evolutiva de los animales. Bueno, este artículo busca llenar el vacío existente en los estudios evolutivos sobre las etapas larvales, que ya bien saben son los adultos y las larvas, considerando que representan una segunda fase corporal en la clave del desarrollo animal y pudieron desempeñar un papel importante en la radiación del Cámbrica. La radiación del Cámbrica fue un periodo rápido de diversificación donde aparecieron los diferentes planes corporales de los animales que hoy día son actuales o bueno modernos, que están los crustáceos, los moluscos y los cordados. Bueno, tenemos como objetivos determinar si las formas larvales son ancestrales o derivadas de la evolución de los metazoos, que los metazoos fue un proceso continuo de evolución de los animales. También busca evaluar cómo los genes reguladores del desarrollo fueron captados en la evolución de las larvas y contrastar evidencia fósil, genética y filogenótica para entender el origen de los planes corporales larvales. El artículo se concentra y habla más que todo de dos hipótesis. La primera hipótesis que dice que los insectos o los animales salieron primero de una larva. Entonces dice que esta idea propone que los primeros animales eran formas pequeñas y pelágicas que vivían en el mar abierto, muy parecidas a las larvas actuales, y que con el tiempo esas larvas habrían desarrollado nuevas etapas adultas más complejas. Bueno, esa es una hipótesis que aparece pues, en el artículo, pero pues es como la menos aceptada por los científicos porque en los fósiles no hay como tal, en esa era hay fósiles de larvas. Entonces, pues la hipótesis más aceptada es la segunda, que es que dice que el adulto es primero y según esta hipótesis, los primeros animales bilaterales, o sea, animales que son largos y se pueden dividir por la mitad y pueden quedar en partes a la derecha y a la izquierda iguales. Eh, Estos animales, según ya eran adultos, como los bentónicos, y vivían en el fondo marino y se desarrollaban de forma directa sin pasar por una fase larvaria. Pero a medida de que el tiempo iba pasando, pues estos animales a la forma de adaptarse a nuevos ambientes, lo que hicieron fue que desarrollaron ese estado larval para así, bueno, encontrar más comida y sobrevivir de una forma mejor. Ahora mi compañero va a seguir hablando. Bueno, yo les hablaré sobre el concepto claves de la larva. La larva es etapa juvenil con morfología y ecología distintas al adulto. Por ejemplo, una larva puede vivir en el fondo, flotando en el agua y alimentarse de plancton,
mientras que en la etapa adulta puede vivir en el fondo del mar y tener otra dieta. Estas dos se adaptan a un ambiente distinto. Desarrollo indirecto incluye una etapa larval antes de la metamorfosis hacia el adulto. Ejemplo, cuando una mariposa pasa de oruga a crisálida y finalmente adulta. Cooptación genética, reutilización de genes existentes para nuevas funciones evolutivas. Ejemplo, es un proceso evolutivo donde los genes viejos se reutilizan para nuevas funciones. Metamorfosis, transformación radical de la larva en adulto. Ejemplo, es como si se reorganizara completamente el cuerpo para adaptarse a una nueva vida. Y planes corporales son organización estructural del cuerpo de un organismo. El análisis de materiales y métodos que habla en el artículo. La literatura científica sobre evolución larval, comparación de expresión genética en las larvas de protostomos, moluscos como anelidos y deuterostomos, equinodermos y hemicordados. También hablaban sobre el análisis de fósiles embrionarios del precámbrico y cámbrico. Hablaban sobre organismos estudiados como las larvas de equinodermos, pluteus, moluscos, trochopodre, anelidos, platenitos, hemicordados y fósiles embrionarios fosfatizados de China y otros sitios. Y veremos los resultados. En la figura 1 nos muestra 4 tipos de larvas marinas de distintos grupos de invertebrados llamados lofotrocosos. En la figura 1, son larvas Fulidium, gusanos nementil. Es como una larva transparente con forma de casco. Tiene 2 bandas de cilio que usan para nadar y alimentarse. En su interior se desarrolla el cuerpo del adulto, que luego emerge y se consume la larva. En la figura B, tiene una forma de estrella, se mueve gracias a estos cilios y también se alimenta de parásitos del agua. Esta es una larva de muller, que es un gusano plano palenpaminto. En la figura C, que es una larva trocófora, anelido poliqueto, es una larva en forma de gota con bandas de silo y a su alrededor del cuerpo. Tiene un sistema digestivo completo como boca, estómago y ano. La larva D es una larva trocófora de moluscos que no se alimenta. Se parece a la larva C, pero no se alimenta durante su fase larval. Vive poco tiempo en el plancton y se nutre de reservas internas de huevo. En la figura 2, hablaremos sobre la hipótesis contradictoria sobre el origen de las larvas. Son 2 esquemas comparando las hipótesis. La A habla sobre la larva primero, que se propone que los primeros animales bilaterales eran larvas planctónicas.
que flotaban y nadaban en el plancton. Con el tiempo evolucionaron adultos bentónicos que vivían en el fondo marino. Es decir, que la larva fue la forma ancestral y el adulto evolucionó más tarde. La B nos muestra el adulto benóptico. Aquí se propone que lo contrario a la figura A. Dice que el ancestro original era un adulto bentónico que vivía en el fondo marino. Luego, en algunas líneas evolutivas, surgieron larvas planctónicas, secundadas para dispersarse mejor. O sea que el adulto es la forma ancestral y la larva evolucionó después. Eso nos aclara las dos hipótesis. Siguiente. Bueno, en el artículo había una figura 3 que es como un árbol evolutivo de los animales bilaterales. Como podemos ver, en la parte de arriba hay unos animales bilaterales que están subrayadas con una línea negra más gruesa. ¿Qué quieren decir? Estos animales fueron más modernos, perdón, como los equinodermos, los hemicordados, los anélidos, los moluscos, los loforados y estos animales sí tienen fase larval, o sea que son más modernos. Y los últimos animales que no están con una línea gruesa, que entre esos están los acuela y los cnidarios, son animales que no tienen una fase larval y son los animales más antiguos. Y pues eso también nos ayuda a comprender de que la hipótesis segunda, que es la que habla de que los adultos fueron primero que larvales, pues concorda con lo que muestra la gráfica, porque si podemos observar, pues los animales bilaterales más antiguos al principio tenían fase bilateral y los nuevos, o sea, los más modernos, sí tienen fase larval. Siguiente. Bueno, en la segunda tabla se habla de los caracteres necesarios para que una larva de alimentación planctónica, quiere decir que se alimenta del plancton, que son como pequeñas partículas que están en la superficie del agua, a partir de un bilateral bentónico, que este sería el adulto, que quiere decir bilateral, que se compone de dos partes. Bueno, habla de los caracteres requeridos, que los caracteres requeridos son como los rasgos biológicos que tiene cada una de ellas. Entonces, están los caracteres requeridos de las larvas, que tienen bandas ciliares, que son estructuras con cilios que los permiten moverse y alimentarse pues dentro del agua. Tienen un intestino básico para poder procesar su alimento, una boca necesaria para ingerir pues estas partículas, un sistema neural con una red nerviosa básica para orientarse y responder a estímulos, una determinación axial que establece la orientación corporal de sus movimientos, que es como el que le da el comando para moverse tanto adelante como hacia atrás. Antogenia, que es como el desarrollo de las características nuevas para su evolución. Y la metamorfosis, pues tiene una metamorfosis incompleta que es de larva a adulto. Y pues por el otro lado tenemos los caracteres que serían los rasgos biológicos de los adultos, que tienen apéndices locomotoras, que las apéndices locomotoras son patas o brazos para moverse pues en el fondo del mar. Tiene un sistema respiratorio debido a que pues está muy sumergido dentro del agua. Él necesita tanto de brácteas como pulmones. Tiene órganos reproductivos, tanto masculino como femenino, ovarios, testículos, a diferencia de las larvas, que pues las larvas no se reproducen. Tiene pues su cerebro, ejes anteros posteriores fuertemente expresados, néfridos, que pues son sus órganos excretores. Tiene unos ojos simples que le permiten ver luces básicas, un sistema circulatorio,
y esqueleto, pues es como el que conforma, bueno, sostiene sus patas y brazos. Y a diferencia de la larva que suele ser blanda y flexible. En la siguiente lámina se presentan los resultados principales del estudio de RAF sobre la evolución de las formas larvarias. En la tabla izquierda se comparan los patrones de expresión de varios genes de desarrollo, como Brachyury GSC o TX y los genes Hodge, en dos tipos de larvas. La trochofora, que pertenece a anélidos y moluscos, y la diplerula, propia de equinodermos y hemicordados. Aunque algunos genes se expresan en regiones similares, la mayoría muestran diferencias notables. Esto significa que las larvas de los distintos grupos no comparten un origen común, sino que evolucionan de forma independiente, reutilizando genes originalmente como actuaban los adultos. A la derecha podemos observar la figura 4 del artículo, donde se comparan dos especies del mismo género de erizos de mar. Heliosidaris tuberculata, que tiene larva platotrófica, es decir, que se alimenta de plancton, y Heliosidaris eptitograma, que tiene una larva lesiotrófica, es decir, que no se alimenta y se desarrolla rápidamente gracias a las reservas del huevo. Esta comparación demuestra que las larvas pueden cambiar de forma y modo de desarrollo en muy poco tiempo evolutivo, en este caso, en solo unos millones de años. En conjunto, estos resultados que podemos observar apoyan la idea de que las larvas no son una forma ancestral, sino una innovación secundaria que ha surgido varias veces en distintos linajes. ¿La que sigue, por favor? Bueno, en esta siguiente lámina se resumen las ideas principales discutidas en el artículo. Primero se contrastan dos hipótesis sobre el origen de las larvas. La hipótesis de la larva primero propone que los primeros animales eran organismos pelágicos muy parecidos a las larvas actuales. Por otro lado, la hipótesis del adulto primero, que es la que apoya Raff, plantea que los primeros bilaterales fueron adultos bentónicos simples y que las larvas aparecieron después por un proceso de intercalación evolutiva durante el periodo cámbrico. Desde una perspectiva evolutiva, esto significa que las larvas no representan una forma ancestral, sino una innovación secundaria que permitió mejorar las estrategias de dispersión y supervivencia de las especies. Su evolución estuvo impulsada por la cooptación de genes adultos y por la presión ecológica de los ambientes marinos cambiantes pues, de esta época. Finalmente, en cuanto a las implicaciones biológicas, el estudio demuestra que las larvas tienen una gran plasticidad evolutiva, lo que les permite generar cambios rápidos y repetidos a lo largo del tiempo. Este proceso fue clave para la diversificación de los metazos durante la radiación cámbrica. Siguiente, por favor. Bueno, en esta lámina que sigue voy a presentar las conclusiones principales que mis compañeros y yo encontramos en el estudio. Pues primero concluimos que las larvas surgieron a partir de la cooptación de genes que originalmente actuaban en los adultos, acompañada de una metamorfosis secundaria. Esto significa que las larvas no son formas primitivas, sino etapas nuevas que se incorporan evolutivamente a los ciclos de vida de muchos animales. Además, la evolución de las larvas permitió el desarrollo de nuevas adaptaciones ecológicas, como una mejor dispersión y una mayor diversidad en las formas de vida animal. Los autores también resaltan la importancia de integrar los estudios genéticos, fósiles y del desarrollo para poder entender con más profundidad la historia evolutiva de los animales. Finalmente, este enfoque se puede aplicar a otros grupos como insectos o anfibios que también presentan metamorfosis, permitiendo comparar distintas especies
han resuelto los mismos desafíos evolutivos. Muchas gracias. Bueno, y para terminar ya nuestra presentación, como reflexión personal, aprendimos que las larvas no son simples etapas intermedias, sino innovaciones que cambiarán la historia de los animales. La metamorfosis es una estrategia clave de adaptación y supervivencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Jenny, si tiene-